Bueno, muy bien, está ya con nosotros Clara Salguero y también nos acompaña hoy Eugenio Semino, el ombudsman de la tercera edad. Gracias a ambos por estar hoy con nosotros. Muy bien, excelente. Bueno, y vamos a hablar de algo crítico, sí, la canasta de los jubilados. Cuando se conoció el índice de los aumentos de precio de febrero, ¿no? Sí, digo, se confirma lo que uno ya conoce, ¿no? En materia de cuesta arriba, de hacerle frente a todos los gastos, a la canasta básica con un haber muy magro. Sí, inclusive hay algunas ratificaciones en ese sentido por parte del propio gobierno nacional, que está planteando lo que valen los medicamentos en la Argentina. Y estos días, lo hablábamos con Clara, verificamos que los medicamentos para patologías crónicas salen el 200, 300% más caros que en países del primer mundo, pero también que en países del área, es decir, que en Uruguay o que en Chile. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, en realidad hubo una connivencia para permitir la escalada de precios a través de los años de quienes administraron la cosa pública, y un sistema político que en muchos aspectos se vio favorecido por hacer la vista gorda, algo así como lo de los policías. Un estado cómplice. Claro. Desde el año 1997, que en la Argentina hay, esto lo hablábamos sí con Eugenio todos estos días, una actividad monopólica. Pero la explicación acerca de los aumentos, por ejemplo, que una aspirina más cafeína haya aumentado en los últimos 8 meses un 191%, la única explicación es el descontrol, un estado ausente. Es un estado ausente que hace muchísimos años que no controla, pero no solamente en la Argentina no viene habiendo controles de precios, tampoco control de calidad. No, de calidad, por eso... Vos decís por lo que son los medicamentos que te receta el doctor con una marca conocida y el genérico. Claro, y el genérico que siempre está a la sombra del medicamento de marca y siempre con la duda de ¿será eficaz? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero eso terminamos es el marketing, comprando ¿no? Eso es el marketing. Uno debería estar respaldado por los controles del ANMAT, de quien corresponda hacer control en los medicamentos y saber que si están a la venta, vos y con la misma composición podrías comprar. Lo que sucede, me parece, muchas veces es que el mismo laboratorio fabrica dos alternativas diferentes y a veces, según le conviene o no, no están disponibles en la segunda marca. Entonces, eso es lo que no se controla. Mira, Paula, hay un tema que es central. Está cartelizada la actividad, por lo cual no hay compulsa de precios, no hay licitaciones, no hay competencia, ¿no? Es decir, en un momento que tanto se habla de libre mercado, de competencia, bueno, esto no existe en ese rubro, no existe tampoco en alimentos, sobre todo los que tenemos que consumir los añosos, es decir, hiposódicos, hipocalóricos, se los considera... celíacos. Se los considera de dieta, se los considera... Y son más caros, por ende. Claro, se los considera en realidad desde lo estético, ¿no? Es decir, relacionados con la silueta... No de lo beneficioso para el organismo, digamos. Bueno, y algo que vos me dijiste en el cálculo, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿desde hace cuántos años? 10 años. Calcula la canasta 10 años. En mayo y en diciembre de cada año salen los nuevos valores. Y yo siempre le pregunto a Eugenio, cada semestre es la misma pregunta. Parezco un disco rayado. Le digo, Eugenio, ¿qué es lo que más impactó en este semestre? Y en el último semestre vos me dijiste que lo que más había incrementado estos 17.523 pesos que tiene de valor la canasta es el tema alimentación. Así el rubro alimentación. Así es. Mirá. Así tenemos medicamentos, alimentos y, por ejemplo, algo que no se tiene en cuenta, que es la vivienda. Claro. En la canasta oficial no se tiene en cuenta. No, y se supone que, bueno, pero dicen, hay muchos abuelos que tienen su casa propia. Sí, pero implica un Por lo menos el censo 2010, que fue el último censo, arrojó que el 80% de los adultos mayores tienen vivienda propia. Pero no llman al plomero cuando el teléfono funciona. No tiene impuestos una casa. No tiene impuestos o no tiene expensas si se trata de un inmueble. Entonces, estamos realmente en un problema grave porque se ha invisibilizado el problema, ¿no? Es decir, cuando habemos 40 millones que suponemos que alguien puede vivir con lo que nosotros no podemos hacerlo, estamos realmente en una dimensión... Pero digo, ¿creen que es así verdaderamente? Digo, ¿alguien puede decir
pero sí hay muchos abuelos que son propietarios, muchos jubilados propietarios, digo, o son insensibles, o no salen del escritorio y creen que... Eduardo, hace años que 6 millones de jubilados y pensionados cobran haberes que están 4 veces por debajo de la canasta. Entonces llega un momento donde nosotros... Por eso, nos funcionarios actuales y funcionarios ya han abandonado el cargo. Mira, ocurrió algo tristísimo, y esto también lo hablábamos, una sensación muy triste. Cuando vino el último paro general, esta marcha, esta convocatoria que hizo Hugo Moyano, adhirieron la mesa coordinadora nacional de jubilados y pensionados. Hablo con Marcos Wollman, que es el secretario general de esta mesa, y entonces le digo, ¿ustedes adhieren? Esta fue la pregunta telefónica que yo tuve con Marcos. ¿Ustedes adhieren? Y sí, quizá no estamos de acuerdo, pero es la única oportunidad que tenemos para que nos vean. Yo dije, me quedé en silencio unos segundos y después dije, y Marcos, lo bien que hacen, estén o no de acuerdo con este paro, si esta es la única manera para que ustedes los vean y dejen de ser invisibles, y bueno, péguenle para adelante. ¿Qué les puedo decir? Pero ¿a vos te parece que los jubilados se pongan en ese lugar? Adherir a una marcha aunque no estén convencidos para que los vean. Sí, pero yo quiero retomar porque se plantean temas muy interesantes. Recién hablábamos de medicamentos y ahí dicen en el graph, ¿ganan o pierden los jubilados? El jubilado se ilusiona. Cuando se habla de un retroceso en el precio de los medicamentos al mes de diciembre, más un 5%, digo, creen que ganan en definitiva, pero son 2 mangos. Sí, ¿no es momento para hacer una revisión general y saber si determinado medicamento tiene que costar 10 en lugar de 50? A ver, Edu, hablando de ilusiones, creo que la primera gran ilusión fue cuando se anunció una reforma previsional. Que no fue. ¿Y qué pasó? Que no fue. Porque fíjate, esa era la Paula, oportunidad. Que cuando apareció lo de la reforma, y que tantos pesares generó a la sociedad, al Estado de Derecho y demás, se estaba discutiendo la fórmula, y la fórmula era la discusión sobre 300, 400 pesos de la gente de 8.000 pesos. Es decir, la sociedad argentina, nuestro sistema político institucional, discutía una falacia. Y discutimos por mucho tiempo la falacia, cuando en realidad teníamos que discutir la cuestión de fondo. Con 8.000 pesos no se puede vivir. El aumento, yo tengo una lectura mucho la actualización. Más yo creo que lo que se discutió en el Congreso Nacional, sobre lo que se discutió, no había ni idea de lo que se estaba discutiendo. Esa es la realidad. Obviamente. Si uno le preguntaba a un legislador, a ver, explícame cómo era la fórmula anterior y qué es lo que se quiere implementar. Claro, a ver, explícamelo técnicamente, explícamelo. No, nadie te lo sabía explicar. Nadie, es decir, fue lo que yo dije, es decir, la sensación, por lo menos me da, chicana, pase de factura, pelea. Digo, política en términos de, bueno, lo necesitan para que cierren los números, y en las provincias también están ahorcados, y entonces por eso levantamos la mano. Fue parte de que cerrara el pacto federal. Esa es la realidad, por lo menos ese es el mensaje que terminamos teniendo todos. Pero no importa el mensaje que tengamos nosotros, lo triste es lo que termina recibiendo el jubilado. Ese es el planteo de la situación en el cual estamos nosotros, todos. No estamos hablando de viejos, estamos hablando de la sociedad, porque aparte nuestros jóvenes se miran en ese espejo de futuro, que es un espejo de exclusión, es un espejo de pobreza. Si yo voy a ser pobre, si yo voy a hacer eso que estoy viendo enfrente mío, nada me obsta al no pensar ni querer el futuro. Por lo cual puedo tomarme una botella de whisky, subir al coche y agarrar a 200 kilómetros. Sí, la falta de horizonte no la hace nadie. Parte de la sociedad no la hace, y no la hacen los funcionarios. Esto que yo siempre digo, cuando nosotros nos sentamos en esta mesa y discutimos todos los días acerca de los jubilados, le damos información a los jubilados con la mejor buena voluntad. Tenemos que tener conciencia a la vez que lo que estamos discutiendo y peleando, renegando o defendiendo somos nosotros mismos, nuestra propia vida a futuro. Ahora yo pienso en esto, ¿no? Hay algo que hay que empezar a generar, y es una política a largo plazo en todo sentido. Digo, algo que no sea simplemente negociar un cambio de fórmula y darle 5 o 14%, digo, un aumento de peso en algún momento, y una política previsional en serio. Eso por un lado, pero también está lo urgente. Digo, ante lo urgente, ¿qué se hace? Digo, ¿pueden ceder un poco empresarios y hacer una canasta especial para los jubilados? ¿Pueden ceder un poco los laboratorios y que algunos medicamentos lleguen
con un beneficio cierto, fuerte, concreto para la tercera edad? Mira, hay un fondo de sustentabilidad y garantía en el sistema que se dice tiene 1 billón, con B lo estoy señalando, de pesos. Hay muchos de estos... ¿En dólares cuánto sería? Digo, para tener una... un billón de pesos. Un billón de pesos. Ahora, o sea, una montaña de plata hay en dólares. Un 67% de eso que son títulos del Estado, públicos y demás. Ahora, ese fondo es un fondo anticíclico. Vale decir que es para cubrir los momentos de crisis del sistema. Del sistema previsional, de la prestación previsional. No se cumple. La ley que crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un artículo que dice esto que está contando Semino, nunca se respetó. ¿Cuándo aparece el Fondo de Sustentabilidad en la Argentina? En el año 2008, no, cuando claro, el 2007 y en el 2008 ¿Y entonces para qué se va a usar? ¿En algún se momento? Lo usa para cualquier cosa, claro, menos para los jubilados. Claro, entonces me parece que hay mecanismos, hay dinero, hay que reconocer la realidad y hay que, desde la economía, como han hecho muchos países, sin pensar en cuestiones benéficas, humanísticas y demás, que el desarrollo de cualquier economía necesita consumidores, que los jubilados lo pueden ser, claro, son fenomenales consumidores, consumen en el mercado interno y que eso se convierte en impuestos y en trabajo. Ahora, Eugenio, ¿cómo llegamos a este número? ¿Es individual la canasta? La canasta es individual con un 20% más cuando viven 2 personas, ¿no? Ajá. Cuando cohabitan 2 personas. O sea, sería casi 20.000 pesos, un poquitito más, para 2 jubilados, para una pareja de jubilados. Así es. ¿Y esto que más impacta es alimentación y el tema mantenimiento de vivienda? Fíjate, alimentación, cuando hablamos de hiposódicos, hipocalóricos, una sal sin sodio sale 70 pesos, una sal común sale 14 pesos. Le damos la sal común, tenemos que comprar en Alapril para la hipertensión. Claro, claro. Entonces, al mismo Estado le está después saliendo más caro porque después le tiene que subvencionar el 80%. Por eso lo que decimos siempre y discutimos siempre es el costo de vida que rige mes a mes para cualquiera de nosotros no es el mismo costo de vida del jubilado. Sí, está bien, por esta razón que explica Eugenio. Pero esa cuenta que acaba de hacer Paula y Eugenio, si vos no te quedás en la superficie, te das cuenta que el beneficio es mucho mayor. Así es, ¿por qué? Porque estás seguramente teniendo que atender a ese adulto mayor o a cualquiera de nosotros, ¿no? Eduardo, en el centro público, en la ecuación final perdés, pierde el Estado. Pero por eso, o sea, habrá que ir por los 2 caminos. Por un lado, que el empresario no sea abusivo o el productor o quien fuere, ¿no? Porque la verdad hay que cobrar 70 pesos porque baja el sodio, sí. ¿Tiene que salir eso? Tiene que salir eso, quizá un poco más que la común, pero no exageremos. Y después el Estado también, por ahí se puede llegar a meter dentro de cuestiones recetables, no sé, por no eso hay que tener una mirada holística y desinteresada sobre toda la problemática, y en realidad es lo que no se hace. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, a través de todas las administraciones que van pasando, gasta en el que peor está, en el de 7.000, 8.000 pesos, gasta a veces 7, 8 veces más en programas que son ineficientes, ineficaces, que mantienen punteros políticos, no alcanza, etcétera. Y eso termina saliendo más caro. Sí. Es lo mismo que cuando vos, por falta de controles, no trabajás sobre la prevención y trabajás sobre la enfermedad en sí. A ver, el sistema sanitario termina gastando más plata. A ver, ¿qué otras cuestiones dentro de la canasta? Porque yo estoy pensando, la verdad que no gran cantidad de jubilados pueden llegar a esa suma. Es decir, que se están privando o están dejando de lado o están muchas cuestiones. En trabajos esclavos. O están en trabajos esclavos. A veces cuando pensamos la explotación laboral la pensamos desde el chico. Bueno, tenemos gente de 70, 80 años manejando remises, truchos, en horarios nocturnos. Hay serenos de 80 años que se juegan la vida. Es decir, y no lo observamos. Tomar un taxi hoy en Buenos Aires y ver a una persona muy mayor manejando es absolutamente frecuente. Vale decir que o siguen trabajando o siguen recibiendo la indignidad de que los tenga que ayudar
un familiar, un hijo, a veces los funcionarios muy sueltos de cuerpo dicen, bueno, pero tiene una familia que lo puede ayudar. Es decir, nosotros cuando llegamos a viejos, llegamos para ser autodependientes, para ser libres. Claro, el tema de la estima y la dignidad, ¿dónde queda? Y el respeto. Cuando somos grandes. Y el respeto, ¿dónde queda? Si sabemos que vamos a terminar dependiendo de otro ser humano. Fíjate, voy a cuestiones que parecen no existen para un adulto mayor. Ir a cenar una noche afuera. O tener una relación amorosa. Es decir, es imposible que un jubilado gaste un teléfono celular, en una cena, en una salida, comprarle 1000 un regalo pesos. A un nieto. Olvídate, eso no está en la canasta. Entonces, creo que si no lo vemos, y guarda porque estamos hablando de alguien a quien la biología en la actualidad le está ofreciendo una sobrevida de 20, 25 años más para que sea pleno. Es lo que hablábamos el otro día. Sí, lo estamos condenando al sufrimiento, ¿no? Este es el gran desafío que tienen los estados, que tampoco lo entienden. La expectativa de vida es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos, por la proyección de la expectativa de vida, 4 generaciones viviendo al mismo tiempo. Entonces el Estado tiene que trabajar sobre políticas públicas para hacerle frente a toda esa realidad. Hoy la expectativa en la Argentina. Argentina es el país con más expectativa de vida de Latinoamérica. ¿En qué lugar estamos? No, somos séptimos. Fuimos segundos hace 20 años y hoy somos... por estas cuestiones seguramente hemos bajado nuestro envejecimiento fue... Sí, porque pierden calidad de vida los jubilados que tienen que hacer números a la hora de alimentarse, de dejar de comprar ciertos medicamentos. Mira, hoy el país más envejecido era el que estaba cuarto hace 20 años, que es Chile. Chile tiene 80.3 de expectativa. Luego sigue Uruguay, Cuba, Costa Rica, Panamá, México y después viene Argentina. Y lo alcanzaron países como Perú y Ecuador, que estaban 10, 12 años abajo de nuestra expectativa de vida. ¿Cuál es la expectativa? La nuestra es 76 años. 76. Sí, ¿y cómo llegamos a los 76? ¿Llegamos autoválidos? Bueno, este es el Y eso tema. que la tenemos a Mirta Legrand, que nos tira el promedio. ¿Puedo hacer una pregunta? El tema de la canasta, con todos estos aumentos, conocimos que el aumento pasó los 2 puntos en el mes de febrero. ¿Cómo viene avanzando? En mayo, ¿qué incremento va a tener estos 17.523 pesos? Mira, no la tenemos totalmente estimada, pero por los rubros que venimos observando va a estar en un 8, un 10% más que respecto a los precios de noviembre. 1.700 pesos más a 17.523. Y sin hablar de una internación geriátrica. Estamos hablando de casi 20.000 pesos. Bueno, que quede para uno de estos días hablar de cómo lograron algunos países devolver en servicio todo lo que se aporta durante una vida, ¿no? Los jubilados, cada uno de nosotros. Digo, ¿cómo hicieron? Bueno, lo hablamos en la próxima. Respetaron la libertad y el deseo. Bueno, partimos de ahí. Lo desarrollamos la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.